A la generación millennial y a la Z se les ha denominado la generación deprimida. ¿Por qué? ¿Han tenido más problemas que solventar? ¿O simplemente reconocen su malestar sin miedo a ser juzgados? Como terapeuta es muy frecuente encontrar esas afirmaciones, donde los pacientes de esta generación básicamente se dan cuenta, se enteran de su afectación, por lo tanto enfrentan la vida asumiendo que padecen de determinados conflictos. Y definitivamente están en lo cierto. Pertenecen a la llamada generación deprimida, una generación que engloba en realidad el conjunto de dos de ellas, la millennial, también llamada generación y la generación Z. La primera de ellas hace referencia a las personas que nacieron entre 1981 y 1995, y la segunda a quienes llegaron al mundo entre 1995 y 2010. Ambas fechas son aproximadas, pues no hay un consenso claro social para esta clasificación. Lo cierto es que hay cada vez más uso de antidepresivos, más asistencia a terapia psicológica y más expresión autoinformada de ansiedad y tristeza en estas generaciones. Vayamos por partes para descubrir qué factores influyen en esto. Antes de nada, empecemos por definir el trastorno de depresión mayor. Este se manifiesta como un conjunto de síntomas, de los cuales podemos destacar un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, disminución del interés por las actividades que antes provocaban placer, pérdida o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos de muerte recurrentes. Existen varias razones por las que a la generación millennial y la generación Z se le denomina en su conjunto la generación deprimida. Analicemos los diferentes factores que podrían estar influyendo. No podemos pasar por alto la influencia que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la población en general. Hemos hablado de estados desagradables como la coronafobia, el cual es una ansiedad excesiva a contraer el coronavirus, ansiedad, fatiga pandémica, el cual es una reacción de agotamiento frente a una adversidad mantenida y no resuelta, etc. Ante tal escenario, la pregunta es, ¿han afectado estas situaciones particularmente a estas dos generaciones? La soledad es algo que se relaciona directamente con la tristeza, si bien es cierto que eso es aplicable a cualquier edad. La necesidad de relacionarse con iguales es mayor en la juventud. Es por esto por lo que las medidas específicas y preventivas del contagio de coronavirus han afectado en particular a esta población. Por otro lado, la soledad de ese momento choca ahora de frente con la vuelta a la vida social, provocando muchas veces ansiedad en adolescentes y jóvenes. Es a lo que se le ha denominado resaca social. Mi experiencia personal en consulta me ha desvelado que muchas personas de esta edad acusan desde ese momento la sensación de no sentirse capaces de conectar con sus iguales. Sienten que no disfrutan de situaciones sociales con muchas personas y experimentan ansiedad cuando están rodeadas de alguien que acaban de conocer. Las redes sociales se han convertido en un refugio para muchas personas jóvenes que se sienten mal. Cabe destacar que en uso adecuado de las mismas es positivo. De hecho, es parte gracias a ellas. La desconexión social durante el confinamiento no fue total.
pero hay dos factores que pueden afectar negativamente a las personas jóvenes. Un uso excesivo o como evitación de momentos de ansiedad. Esto puede provocar que se refugien en las redes con el objetivo de sustituir situaciones sociales en vivo. Otra es un uso sesgado. Tal situación les podría exponer únicamente a contenido con el que pueden compararse negativamente, incluso a publicaciones que muestren expresión de dolor emocional por parte de personas desconocidas, por ejemplo, imágenes de autolesiones. La generación millennial fue educada en una meritocracia muy enfocada al éxito laboral y socioeconómico, condicionado al esfuerzo. Frases como, si te esfuerzas conseguirás lo que te propongas, seguro que las han escuchado la mayoría de ellos. Es una generación que se ha esforzado por conseguir sus objetivos de vida, pero con un resultado de frustración en muchos casos. Los estudios universitarios se equiparaban con éxito laboral y, sin embargo, cuando acabaron dicho periodo, se produjo una crisis económica que no permitió que se pudieran desarrollar en el trabajo. Ahora pueden sentir miedo a que suceda lo mismo a raíz de la pandemia. Entre los asuntos que preocupan a las generaciones millennial y generación Z, encontramos el feminismo, la ecoansiedad, los derechos LGTBIQ, la migración. Son generaciones que se preocupan por lo global y no solo por lo particular. Piensan más allá y sienten ansiedad por más cosas que las particulares e individuales. Estas preocupaciones globales y la posibilidad de comunicarse por redes les proporciona un sentido de pertenencia que es muy positivo. Les hace sentirse parte de un todo y sentirse comprometidos por sus iguales. Sin embargo, no solo se preocupan, sino que también buscan la solución, sintiendo a menudo una responsabilidad excesiva por situaciones que son globales, más difíciles de solucionar y, por ende, provocan ansiedad. Una de las razones por las que se habla más de depresión y ansiedad en estas generaciones es que las personas que la sufren hablan con más naturalidad sobre ello y reconocen más fácilmente los síntomas. De hecho, la salud mental ya es un asunto muy comentado en redes sociales, las plataformas en las que más se mueven los jóvenes. Esto es positivo porque cuando una persona reconoce que se encuentra mal, puede buscar ayuda. De hecho, son estas generaciones las que han roto el tabú que rodeaba al ciudadano de la salud mental. Ahora son ellos quienes más y más abiertamente hablan sobre ir a terapia. También son los que más la recomiendan y quienes más reconocen sus propios problemas. Esta es la generación deprimida, porque es la generación que reconoce su malestar sin vergüenza ni miedo.